Desde el Espíritu Metodista, hermanas y hermanos, los saludamos fraternalmente en el amor en Cristo, deseando que el Señor bendiga sus hogares y sus trabajos. Les habla el hermano Humberto Fernández para compartir con ustedes diálogos bíblicos, teológicos y de doctrina metodista, que fortalezcan nuestro espíritu cada día. Amén. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y rogamos que un día nuestra unión sea total y que somos cristianos los... Hermanas, hermanos, oremos. Amado Padre, en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor, te damos gracias por las bendiciones que recibimos. Y también, Señor, te damos gracias por las pruebas que nos pones. Señor, fortalece nuestra fe, fortalece nuestro espíritu para que venzamos estas pruebas. Y te pedimos que en tu infinita misericordia te acuerdes de tu pueblo y apartes esta pandemia de la humanidad toda y en particular de nuestro país Bolivia. Señor, te pedimos por todos aquellos hermanos y hermanas que están enfermos y que claman sanidad, otórgales la salud que piden. Como también, Señor, te pedimos en que en tu infinita misericordia te acuerdes de todas esas familias que han perdido un ser querido, que les des la fortaleza para que ellos puedan continuar en la fe. Señor, te pedimos también por todos aquellos hermanos y hermanas que están en condición de calle, para que tú, Señor, los bendigas y los protejas y les des un techo y una comida. Amado Padre, te pedimos que bendigas siempre las decisiones de nuestras autoridades religiosas y políticas para que sus decisiones sean bendecidas y prosperadas. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, en esta parte del programa que tenemos diálogos teológicos y estudios bíblicos, hoy vamos a hablar sobre lo que es la escatología, y principalmente porque la humanidad en toda crisis, cuando hay crisis y ahora más que nunca que tenemos una crisis, una pandemia, todos hablamos del apocalipsis. Los cristianos tenemos esa tendencia natural, y el mundo entero, que cuando hay crisis nos acordamos de algunas profecías o finalmente queremos enmendar nuestras vidas. Creemos nosotros que a veces como cristianos enfatizamos mucho el amor de Dios y nos olvidamos a veces, no diremos por completo, pero la mayoría de las veces, de la justicia de Dios. ¿En qué consistirá la justicia de Dios? Porque decimos y sabemos que Dios es justo, pero ¿cómo se habrá expresado su justicia a través de la historia? También nos olvidamos de lo que significa su ira, su justa ira, su santidad, ¿no? Porque también esos son atributos de Dios, ¿no? Y a veces nos da hasta vergüenza hablar de la ira de Dios y solo hablamos del amor de Dios. El Señor en su justicia también ha mostrado su ira, porque ese pueblo israelita, que era el pueblo escogido, también ha tenido momentos de desobediencia. Ha sido un pueblo desobediente, ha sido un pueblo que adoraba a veces a otros dioses, y entonces el Señor entraba en ira. Y por esto que tendremos que entender para este tiempo que es la escatología, ¿no? Y si hablamos de la escatología, tenemos que hablar de su etimología. La escatología deriva del griego escatón, que significa los últimos días o las últimas cosas, y de logos, que significa palabra, tratado o estudio acerca de algún asunto. De manera tal que la escatología es el estudio de las cosas finales del hombre y el mundo. Cuando hablamos de la escatología dentro del término teológico, siempre estamos hablando del tiempo final. Pero nos olvidamos hablar de otro tipo de tiempos que se presentan en la Biblia
y que a veces son difíciles de entender, porque en la Biblia podemos encontrar 3 tipos de tiempo. El cromos, que es el que nosotros conocemos, o cronos, ¿no? Que es un concepto típicamente occidental, ¿no? Y este cronos es el tiempo que nosotros conocemos, ese tiempo cuantitativo que se mide en horas, se mide en tiempo y que que se mide en calendarios y está medido en los calendarios y en los relojes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una época histórica, identificamos por fecha su comienzo y su terminación por fecha. En otras palabras, el cronos es un tiempo cuantificado. Pero en la Biblia también tenemos otro tipo de tiempo, y principalmente en el pueblo israelita, que es el kairos, ¿no? Y el kairos se refiere a un tiempo como una cualidad. Podríamos decir en otras palabras, un periodo de tiempo. Y tal vez está mejor expresado en Eclesiastés 3, 1 al 8, cuando nos dice que todo tiene su tiempo y sazón, todas las tareas bajo el sol. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de matar, tiempo de sanar, tiempo de construir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de hacer duelo, tiempo de bailar y otros. Para los hebreos en ese tiempo, conocer el tiempo no equivalía a conocer la hora o el día, sino saber de qué clase de tiempo se trataba. Así se hablaba del tiempo de la cosecha, del tiempo de la siembra, y los profetas se referían al tiempo como un periodo de tiempo. Recordemos, ¿no?, que los profetas eran aquellos hombres de Dios, siervos de Dios, que iluminados por el Señor podían leer los signos de los tiempos, podían interpretar los signos de los tiempos, de lo que iba a ocurrir si el pueblo se apartaba del camino. Por eso siempre estaban llamando a la reflexión, estaban llamando al arrepentimiento y estaban anunciando el castigo si no había el arrepentimiento y el cambio de actitud. Entonces, los profetas tenían una revelación de Dios, ¿no? Pero esa revelación no era de una forma inmediata, sino que había un tiempo para que se cumpla esa revelación. Es decir, había un tiempo kairos, ¿no? Por lo que no todo tiempo histórico tampoco es kairos, sino aquel tiempo, ¿no?, en que se está marcando cambios en la humanidad, cambios en la iglesia, ¿no? Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en su ministerio, ¿no?, les dijo, ahí está un ejemplo del kairos: dichosos los ojos que ven lo que veis. Os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Lucas 10, 23, 24. Naturalmente el tiempo de Jesús fue un kairos único y que no se va a repetir más, ¿no? Pero a la vez tenemos otro tipo de tiempo que es acá, que tiene ya una relación más con la escatología, que es el escatón. El tiempo escatológico en realidad, o escatón, que es muy difícil tal vez de definir y muy difícil tal vez de interpretar. Pero el escatón, podríamos decir en otras palabras, eso es el acontecimiento previsto para un futuro próximo. Es un acto de Dios que determina qué va a suceder en un futuro. Y aquí el escatón entonces tiene una relación con lo que los profetas nos decían en su revelación. Entonces, los profetas, al hablar de un futuro nuevo, lo llamaban el día de Yahvé, o el día de la venganza, los últimos días. Y nuestro Señor Jesucristo emplea la misma idea cuando nos habla de la llegada del reino de Dios. Y parece
que este aspecto que hablamos nosotros de la llegada del reino de Dios va anunciada en el Apocalipsis con algo que todos vamos viendo y mirando que se van cumpliendo a través de la historia de la humanidad. Recordemos primero que Apocalipsis quiere decir, y que viene del latín, que quiere decir revelación. Es un libro de revelación, ¿no? Lo que nos revela el Señor. Y aquí entonces tendremos que señalar que los profetas tuvieron revelación del Señor. Nuestro Señor Jesucristo también nos da su revelación, nos está anunciando el tiempo escatológico cuando leemos en Mateo 24 las señales antes del fin. Mateo 24 del 3 adelante. ¿Cuáles iban a ser aquellas señales del fin? ¿No? Y el Señor nos decía de ese tiempo que ahora probablemente hemos empezado a vivir nuevamente o estamos recordando que existe ese tiempo, cuando nos dice en los versículos 6 y 7 de Mateo 24, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Amén. Nuestro Señor Jesucristo prácticamente en todo el Evangelio nos está hablando de un tiempo escatológico, de lo que va a venir, el reino de Dios, y cómo va a venir, cómo va a ser las señales del fin y cómo va a ser el juicio de Dios. Pero hay que señalar que estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos señala guerras, nos señala las pestes, las hambres, los terremotos en diferentes lugares, está también recogido en Apocalipsis, ¿no? En el libro de la Revelación. Y que en este tiempo se pone de moda el Apocalipsis cuando hay un tiempo de crisis que vive la humanidad. Siempre estamos retomando lo que podría ser el tiempo final, porque parecería ser que en este tiempo que vivimos esta pandemia, ¿no? Fuera el comienzo del final y del arrebatamiento de la iglesia. Recordemos, queridos hermanos y hermanas, que nadie sabe el tiempo en que se va a dar. Se nos ha dicho y nos dicen profetas en su revelación, en nuestro Señor Jesucristo, y también el Apocalipsis nos señala las formas, pero no nos dicen cuándo. Y cuando le preguntan al Señor, ¿cuándo será?, ¿qué responde Él? Ni yo ni los ángeles sabemos cuándo. Solo el Padre sabe cuándo habrá de ser. Solo el Padre, ¿no? Pero en el Apocalipsis, que ahora está tan de moda y que brevemente señalaremos, ¿no? Cuando hablamos del Apocalipsis capítulo 6, en una forma muy sintetizada, queridos hermanos, porque todos ustedes saben que el Apocalipsis reúne mucha exegesis, tiene mucho para analizar, tiene mucho para comentar y tiene diferentes visiones, porque hay iglesias que toman el Apocalipsis como el castigo que el Señor nos va a dar, y el castigo que vendrá, y que todos seremos castigados. Otros toman como una revelación, como un mensaje de esperanza, porque en el fondo es un mensaje de esperanza. Nos está diciendo todo lo que podría pasar, pero nos dice, si uno está marcado, ¿no?, por el Señor, si uno es siervo del Señor, si uno es siervo de Dios, no tendrá por qué acongojarse, porque el Señor está diciendo que quienes estén con Él no sufrirán, ¿no? Y es más, todavía nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 21 versículo 28, cuando habla de las señales del fin, reitera en sus palabras y dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Levantad vuestra cabeza, quiere decir, siéntanse felices, siéntanse orgullosos,
porque la redención está cerca, es decir, nuestra salvación está cerca. Pero retornando al tiempo escatológico y al Apocalipsis, el Apocalipsis nos habla en el capítulo 6 principalmente de los sellos que está abriendo el Cordero, y el Cordero no es más que nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 6, ¿no? Y encontramos, ¿no?, que para unos son 6 sellos y para 6 sellos y para otros 7 sellos. Pero encontramos los jinetes del Apocalipsis, que tanto temor y tanto miedo causa a muchos hermanos y hermanas cuando se habla de los caballos del Apocalipsis. El primer sello, que es el caballo blanco, en Apocalipsis 6, 1 y 2, nos dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. En realidad, acá es un jinete que no tiene nombre, es un caballo que no tiene más que un color blanco, pero se dice que está llevando una corona, salió para vencer, ¿no? Entonces, ¿qué quiere señalarnos? Para algunos exegetas es el anticristo que va a dominar el mundo, va a reinar el mundo, ¿no? Pero este caballo blanco es también continuado o al mismo tiempo por otros caballos, ¿no?, de otros colores que nos traen otras plagas, ¿no? Pero aquí nosotros tenemos claro que habrá un anticristo, porque el Señor nos ha dicho muy claramente en las señales del fin, ¿no?, que tengamos cuidado, estemos alertas y velemos, porque van a venir muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar. Y esos van a reinar. Porque la palabra también nos dice que el hombre, la humanidad, no toda, pero la mayoría, a lo bueno llamarán malo, y a lo malo llamarán bueno. Y esto lo vemos también aún en nuestras iglesias, que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. ¿Por qué? Porque están inmersos también nuestras iglesias en reglamentos, en normas, en actitudes muy mundanas, no son influidas por el mundo exterior, y muchas se han apartado de la palabra del Señor de manera tal que lo malo es bueno. El segundo caballo es el caballo rojo o bermejo. Apocalipsis 6, 3 al 4. La palabra dice así: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, o rojo, quiere decir, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. La misión de este segundo caballo, ¿no?, de este segundo jinete, es quitar la paz de la tierra, es decir, sembrar la guerra, la rivalidad entre las personas, entre las naciones, la rivalidad entre las iglesias, la rivalidad entre los propios hermanos dentro de la iglesia. Porque a veces pensamos que todos estos mensajes que nos da nuestro Señor es solamente para aquellos que no están dentro de la iglesia, o que son profanos, o que no son creyentes, son ateos que están fuera, para el mundo exterior. Pero no, también está dentro de nosotros, ¿no? Está dentro de nuestra iglesia, ¿no? Hay muchas veces no nos entendemos, no vivimos en paz, vivimos en grupos, un grupo oficial, otro grupo de la oposición, y así la congregación siempre está en pugna, en rivalidad, no vive en paz, ¿no? Y esta parte de las guerras, ¿no?, la humanidad toda ha pasado por diferentes momentos de guerras. Recordemos las últimas más contemporáneas, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, más significativas.
¿Qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, no? Millones que han muerto, ¿no? El holocausto de los judíos, más de 5 millones quemados, ¿no? Más de 30 millones muertos en la Segunda Guerra Mundial. No todos murieron en batalla, muchos murieron más bien enfermos o porque estaban heridos. Pero, ¿qué es lo que sucede, ¿no? Cuando hay estas grandes guerras, siempre la humanidad entra en la oscuridad y lo que se escucha es que Dios ha muerto. Dios no existe, por eso permite el horror de la guerra. Cuando es el hombre que con sus actitudes logra la muerte, ¿no? Siembra guerra. Hermanos, hagamos una pausa para escuchar la alabanza La fe viene por el oír. Recordemos que este es una afirmación de Pablo cuando escribe la carta de Romanos en el capítulo 10, versículo 17. La palabra nos dice en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es, hermanos, ¿no? Escuchamos su voz, escuchamos la palabra del Señor y alimentamos nuestra fe. Con ustedes entonces la alabanza, la fe viene por el oír. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Si tú tienes fe, se mueven las montañas. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Si tú tienes fe, se mueven las montañas. Así dice el Señor, lo que pidieres yo te daré. Conforme a lo que pidieres, así yo te daré. Así dice el Señor, lo que pidieres yo te daré. Conforme a lo que pidieres, así yo te daré. Yo te daré, así yo te daré, yo te daré, yo te daré.
El tercer sello, el caballo negro. La palabra del Señor dice así en Apocalipsis 6, 5 al 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Amén. ¿No? Esto nos llama un poco la atención porque en vez de arma, arco, flechas, lleva una balanza en la mano, ¿no? Un instrumento extraño para un jinete, ¿no? Mucho más en ese tiempo, porque los jinetes llevaban normalmente, ¿no?, sus armas cuando estaban en guerra, pero acá lleva una balanza y nos está diciendo que ¿no?, esta balanza que sirve para pesar el pan, ¿no?, y que vamos a tener que va a tener que pagar la gente 2 libras de trigo y 6 por cebada, quiere decir, ¿no?, habrá escasez y hambre. Y naturalmente que cuando hay guerra, siempre va a haber escasez de alimentos, siempre va a haber hambre. Cuando hay una peste, cuando hay una sequía, siempre va a haber hambre, siempre va a haber escasez. Y entonces resulta que ahí se va a mostrar mucho más la falta de solidaridad, ¿no? La soberbia del hombre, ¿no?, va a subir mucho más. ¿Por qué? Porque va a haber mucha más pobreza y muchos más ricos. Por eso dice una curiosa orden que dice: no dañes el aceite ni el vino. Ese tiempo el aceite y el vino eran artículos de lujo. Y son artículos de lujo, el vino y el aceite son artículos de lujo en tiempos de hambre, de hambruna. Porque es difícil cubrir las necesidades vitales, mucho más para los pobres. ¿Quién sufre más una hambruna, una sequía, una pandemia? Son aquellos que tienen poco, los desamparados, los que están en condiciones de calle, los pobres en general. Y, sin embargo, para aquellos que tienen poder, tienen riqueza, todavía pueden sobrevivir en mejores formas, pero hay también una pequeña parte, pequeñísima, ¿no?, de aquellos ricos que siguen viviendo con un lujo. Es decir, con un lujo que ya ofende la pobreza de la humanidad, la necesidad de la necesidad. Y olvidémonos de la solidaridad. Y este lujo no solo se puede ver en las personas, sino también en las iglesias. Y acá tal vez seamos muy duros, con el perdón del caso, queridos hermanos, pero hay iglesias que en esta pobreza, en esta necesidad, en esta pandemia, muestran aún su lujo. Grandes templos, grandes riquezas, grandes museos, ricos, millonarios, pero no comparten con el pobre, pero predican la humildad, predican la pobreza, ¿no?, predican la lealtad, pero no comparten. Están haciendo oficios, repitiendo el amor al prójimo, pero no dan. Entonces, esto está no solamente en el profano o en el mundo exterior, sino también en las iglesias. Y el 4º sello es el caballo amarillo. La palabra del Señor dice así: cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. En realidad está resumiendo
a los otros caballos, ¿no? La guerra, el hambre, ¿no? Entonces, cuando hay hambruna, ¿no? Cuando hay peste, ¿no? Siempre va a haber hambre, pero acá nos está anunciando las pestes, lo que ahora podríamos llamar las pandemias. Esas pandemias que traerán mucha muerte, ¿no? Por eso está ahí el color amarillento, el color de la enfermedad, ¿no? Pero acá dice que hay un compañero inseparable, el Hades. El Hades que parece que actúa como carroza fúnebre de este jinete que recoge las víctimas que la muerte va dejando, ¿no? No es el infierno, hermanos, ¿no? Es la oscuridad, ¿no? Pero aún todavía no ha llegado el momento de la destrucción del mundo, porque esa es potestad del Señor. Y además el Señor no quiere la destrucción del mundo, pero nos dice que la cuarta parte de la tierra, o sea, matará al 25% de los seres humanos. Algo realmente espantoso. Y todavía nos dice que todavía será un juicio parcial, porque cuando regrese el Señor Jesucristo, sabemos todos, será abolida la muerte, y juntamente con el Hades serán lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20:14. Entonces, parece que la misión de estos cuatro es sembrar muerte, mortandad. Pero en este último nos dice también las fieras de la tierra. Y esto, cuando hablamos de las fieras de la tierra, abarca a todas las criaturas capaces de matar al ser humano, desde las más grandes y feroces hasta las más pequeñas. Lógico, porque si hay hambre en la naturaleza, estas fieras se volverán al hombre. Pero resulta que aquí también hay otra visión. El hombre es la propia fiera. ¿Por qué? Porque pongámonos a pensar en este tiempo, en este contexto. No habrá de comer. Habrá una recesión económica tremenda donde no habrá empleo. Entonces, para el que no tiene, para el que está en la calle, o se muere de coronavirus o se muere de hambre. Pero ni me muero de coronavirus ni me voy a morir de hambre. Entonces tomo un arma y robo, mato. Va a crecer la criminalidad. Y aquí entonces también viene la reflexión que nos hace nuestro Señor Jesucristo cuando en Mateo 24, cuando nos dice, ¿no?, que por la maldad de algunos, ¿no?, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, versículo 12, dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Cómo perseverar frente a este panorama, hermanos? Muchos nos dirán, y como es cierto también, que en la historia de la humanidad han habido muchas guerras, muchas pestes, ¿no? Han habido también muchas hambrunas, muchas sequías, han habido terremotos, han habido tsunamis. Todos han indicado de alguna manera el comienzo de un fin, pero no se ha producido el fin. Pero ¿qué nos dice la palabra? Nos dice que son comienzos de los dolores, pero asemejando a una mujer que está dando a luz, está en dolores de parto, y sabemos que los dolores de parto empiezan lentos, ¿no?, y después son seguidos. Y en este momento parecería ser que estamos en una sucesión de acontecimientos cada vez más seguidos, en que nos muestran las señales del fin. Pero acá debíamos hacer un paréntesis. Pero antes de ese paréntesis, hermanos, tendríamos que preguntarnos si hemos comprendido estas cosas tan brevemente dichas, pero si hemos comprendido esas señales del fin que nos dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, nos habla el Apocalipsis. Repetimos en muchas iglesias como si fuera el castigo, los caballos del Apocalipsis.
habremos entendido, o mucho, cuánto más tendrá que sufrir la humanidad, o cuánto más de pestes, guerras, muertes tendremos que ver para arrepentirnos. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice que aún hay tiempo. El Señor, así como es justo y así como monta en ira, y así como nos muestra esa revelación que le ha dado a los profetas, así como la revelación que nos hace nuestro Señor Jesucristo nos muestra el tiempo escatológico, también nos está diciendo que aún hay tiempo. Tenemos tiempo de arrepentirnos. Y así como el pueblo de Nínive, cuando Jonás anuncia su destrucción, se arrepintió y fue perdonado, de la misma forma, la humanidad toda puede arrepentirse. Los pueblos pueden arrepentirse. Nosotros, los hombres, también. ¿Y por qué no las iglesias también? ¿No? Y arrepentirnos. Cambiar de vida, de actitudes. Alabar al Señor. Levantar nuestra fe. Confiar en Él. De manera tal que seamos perdonados. Y que esta destrucción que nos anuncian profetas, que nos anuncia nuestro Señor Jesucristo, el final de los tiempos, tiene una alternativa que es el perdón. ¿No? Pero el Señor nos dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es entonces, queridos hermanos, que quisiera hacer hincapié, o quisiéramos desde este programa, hacer hincapié solamente en una cosa, de un versículo pequeño pero muy grande, y llegar a nuestro contexto. En esta pequeño análisis de una vista muy pequeña de lo que puede ser tiempos escatológicos, revelación del Señor, ¿no? Cuando nuestro Señor nos dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, hoy y en estos últimos tiempos hemos visto que la humanidad, ¿no?, que en general y principalmente nuestros jóvenes, ¿no?, han enfriado su amor hacia el prójimo, porque todas nuestras relaciones sociales se están reduciendo a un celular. Ya no hay una visita, no hay un abrazo, e inclusive en nuestras iglesias ya no se visita al hermano que no viene. Ya no se visita al hermano que está enfermo. Ni siquiera se pregunta por él. Años hemos estado con él, pero como no es de nuestro grupo, ¿para qué le vamos a llamar o para qué lo vamos a visitar? Actitud que los propios pastores hacen y los líderes. Se enfría. La relación se ha vuelto al celular. El famoso WhatsApp. Un famoso WhatsApp que nos aleja cada vez más de una relación social, de una vida en comunidad. Y en ese WhatsApp vemos con sorpresa que está lleno de bendiciones. Que Dios te bendiga este día, dice. Que el Señor te acompañe, ¿no? Que te vaya bien. Sonríe hoy día, que viva el viernes, que viva el lunes, todos los días. Muchos mensajes. Está bien alentar a las personas, pero con tantos mensajes de bendiciones y deseos, creo que podríamos ya estar en el reino de los cielos. Pero sin embargo, hay una dualidad. Porque no todo el que manda ese mensaje tiene una actitud de amor hacia el prójimo, ¿no? Es ya podríamos decir que es algo psicológico la comunicación por esto del celular, y entonces ya no hay relación, no hay una comunicación persona a persona. Esto hace que el amor muera, porque el amor, ¿cómo se expresa? El amor se expresa al prójimo viviendo en comunidad, ¿no? El amor se expresa al prójimo sirviendo al prójimo, ¿no? Y cuando vemos que la maldad crece, ¿no? Robos, mentiras,
calumnias, ¿no? Droga, ¿no? Violaciones, ¿no? Violencias familiares, ¿no? Muertes a disparos, la gente que se arma y que se mata de nada. Aparece un loco en un restaurante con un rifle y mata a la gente sin motivo. La maldad se ha enfriado, la maldad ha crecido y el amor se ha enfriado. Y resulta que el que es malo parece que le va mejor. El que mienta, el que roba, el que es corrupto, parece que le va mejor en el mundo, ¿no? ¿Y qué es entonces lo que nosotros debemos decir como cristianos? ¿Hablar del periodo escatológico o hablar de los grandes castigos que podrán venir? Nosotros pensamos desde este programa que lo mejor siempre es y ha de ser el testimonio que podemos dar. Nuestro Señor Jesucristo hablaba con la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad venía de la vida que mostraba Él, de cómo era Él, de cómo su vida era un ejemplo y estaban coherentes con sus palabras. No como ahora tenemos una incoherencia en nosotros mismos de lo que predicamos, de lo que hablamos, de lo que estudiamos la palabra, y tenemos otra actitud y otro testimonio en la vida corriente. Hermanos, desde este programa queremos llevarles a seguir reflexionando sobre este tiempo escatológico que parecería ser que se está profundizando, en el que el Señor nos está mostrando su revelación, cómo habrá de ser el tiempo final, pero que también nos da la oportunidad de arrepentirnos. Y para nuestros hermanos metodistas, un comentario, ¿no? Wesley, Juan Wesley, el fundador del metodismo, ¿no? Habló mucho de la salvación. A él le interesaba la salvación de aquellos que eran perdidos, ¿no? Y esa era la tarea básica y urgente, esa tarea wesleyana. Ese era su fin de ese movimiento wesleyano, del movimiento que fundó el metodismo. ¿Por qué? Porque no solo había que salvar a esas personas en forma espiritual, sino en forma integral. Y por eso Wesley hizo mucha obra, no solo en el aspecto espiritual, sino en el aspecto social, económico y hasta, ¿por qué no decir, físicamente? Pero Wesley prestó su atención no tanto al asunto escatológico, sino, como hemos dicho, a la salvación. De ahí que él habla mucho del camino de la salvación, ¿no? De la gracia, ¿no? De la doctrina de la gracia, del camino de la perfección. Le interesaba salvar, los salvados. Pero Wesley también habló un poco sobre lo que era el pensamiento escatológico. Y para Wesley había tres fuentes que tomó él para poder interpretar el contexto escatológico, y que fueron la Biblia y los escritos de principales cristianos que podían hablar del mundo escatológico. En el caso de Wesley, él se fundó en los escritos de John Albert Bengel, del Dr. Hailing, del Dr. Guss, no principalmente, y el tercer aspecto era la reflexión propia. Es decir, él tomaba siempre la Biblia por delante, lo que decían los entendidos exegetas, los grandes entendidos, y su reflexión propia, ¿no? De manera tal que para Wesley los eventos apocalípticos y la escatología ya había sido dada y cumplida de alguna manera al siglo que él estuvo predicando, es decir, al siglo XVIII. Y no le da una atención específica a temas como la figura del anticristo, la gran tribulación, el rapto o el arrebatamiento, sino que, como hemos dicho, a él le da más importancia, ¿no?, al camino de la salvación, a la doctrina de la gracia. Esta escatología que nos muestra Juan Wesley ya no es del metodismo contemporáneo, porque si hablamos del contexto de hoy,
¿no? Nosotros como metodistas tenemos la obligación también de orientar como iglesia, ¿no? Cómo es este periodo escatológico, ¿no? Y cómo va a ser este tiempo, en qué tiempo kairos estamos, ¿no? O estamos en un tiempo cromos, ¿no? O estamos en el tiempo escatrón, ¿no? Entonces, parecería ser que resulta urgente, ¿no? Que la iglesia como iglesia, me refiero a mi iglesia metodista, pueda interpretar estos últimos acontecimientos, pueda dar un camino, ¿no? A interpretar este periodo kairos, ¿no? De ser un periodo escatológico. Quisiéramos terminar este breve comentario sobre lo que puede ser el periodo escatológico, recalcando, queridos hermanos, que si bien los profetas nos han tenido la revelación de Dios, que el Apocalipsis es una revelación, que los profetas señalan tiempos de kairos que pueden venir si no se arrepiente un pueblo, ¿no? Que amonesta, que pide el arrepentimiento y que dice que si se arrepienten, los profetas nos dicen siempre que si hay arrepentimiento del pueblo, entonces el Señor actuará de otra manera. En el fondo hay un libre albedrío, el Señor reconoce el libre albedrío del hombre. Y en ese libre albedrío, si nosotros, la humanidad toda o los pueblos se arrepienten, no tendrán por qué sufrir el Apocalipsis, porque el Señor no tendrá que castigar, ¿no? Hay un arrepentimiento, hay un cambio de vida. Esperamos que el Señor se apiade y tenga misericordia en este tiempo de pandemias, en este tiempo que nos cuesta aceptar a muchos y que entra el pánico y el miedo, porque vemos miedo y porque hay miedo de morir, miedo de que sean los últimos tiempos, miedos de ser juzgados por el Señor, miedo de pasar hambre, miedo de enfermarse, hay un miedo de quedarse sin empleo, miedo de qué vamos a vivir, hay un miedo total. Pero muy pocas personas o muy pocas iglesias levantan la voz, ¿no? Esa voz de esperanza de que ese miedo pueda desaparecer y se convierta en la esperanza de la llegada del reino. Y para terminar esta alocución, quisiéramos señalar y decir con claridad qué nos dice la palabra y en la que desde este programa creemos que es muy apropiada tenerla presente. En 2 Pedro capítulo 3, 10 al 13, que nos dice, la palabra del Señor dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. 2 Pedro, capítulo 3, 10 al 13. Amén. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos y hermanas. Amén. Radio Metodista presentó el programa El Espíritu Metodista junto al hermano Humberto Fernández, que se transmite de lunes a viernes en los horarios de 20 a 21 horas. Bendiciones. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y rogamos que un día nuestra unión sea total y que somos cristianos, lo sabrán porque unidos estamos en amor. Trabajemos unidos mano a mano en amor. Trabajemos unidos mano a mano en amor, ayudando al vecino como Cristo enseñó. Y que somos cristianos lo sabrán porque unidos estamos en amor. Marcharemos tomados
el Padre.